Saludos, amada familia de la conexión. Qué bueno es que a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos, podemos utilizar este medio para venir juntos una vez más ante la palabra de Dios para poder aprender de ella y ser edificados por medio de su Espíritu Santo. Aprender de la palabra de Dios cómo poder seguir viviendo la vida cristiana, cómo poder seguir siendo discípulos y siendo iglesia a pesar de estar en esta circunstancia y estar esparcidos en diferentes lugares. Así que para tener la respuesta a esta y otras muchas preguntas, vamos al consejo de Dios, a todo el consejo de Dios, a su palabra. Y qué mejor que poder ir a ese libro que habíamos estado estudiando y que queremos retomar nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos volver al libro de los Hechos y poder ver qué dice Dios acerca de cómo vivir la misión que Dios nos ha encomendado en medio de circunstancias como esta, cómo ser iglesia en medio de estar esparcidos. Y es precisamente eso lo que queremos hacer, retomando nuestro estudio de el libro de los Hechos. Así que abramos nuestra Biblia precisamente en el libro que nos corresponde, el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer a la altura del versículo 4 en adelante y retomar nuestro último pasaje. Hechos capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, y quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Oremos. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre, por esta tu hermosa palabra. Señor, tu palabra que nos enseña, nos instruye, nos guía,
nos muestra tu verdad y nos muestra cómo vivir la vida cristiana según tus mandamientos, según tu plan, y cómo, Señor, entender tu evangelio, cómo vivir a la luz de tu evangelio, Señor, y cómo vivir nuestras vidas para tu gloria. Háblanos a través de tu palabra en este día, Señor, y que tú puedas obrar de manera tal que podamos ser convencidos, Señor, y movidos a vidas de santidad, que te glorifican, cumpliendo en obediencia el mandato que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, qué hermoso es que podemos venir ante la palabra de Dios en este momento y poder estudiar precisamente este pasaje tan interesante. En este momento, si recordamos, la iglesia naciente enfrenta sus primeros grandes ataques de persecución. En primer lugar, habían visto la muerte de Esteban, su primer mártir, un pilar de la iglesia, gran testimonio, había sido muerto. Y inmediatamente seguido de la muerte de Esteban, una gran persecución se levantó contra la iglesia. Y entonces la iglesia de Jerusalén fue esparcida y fueron llevados a diferentes lugares y iban siendo llevados en diferentes direcciones. Pero Dios va a utilizar precisamente esta persecución y este esparcimiento, esta prueba, para cumplir su propósito y su plan de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, para que de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, toda nación puedan también conocer de Jesucristo y venir a Él en arrepentimiento y fe. Dios muchas veces interviene en nuestras vidas y cambia nuestros planes para llevar a cabo sus perfectos y santos propósitos a través de nuestras vidas. Y nosotros no debemos sorprendernos cuando circunstancias difíciles llegan a nuestra vida y que Dios puede utilizar y redireccionar para cumplir sus planes y llevarle gloria a su nombre. Es precisamente lo que pasa con la iglesia en este momento. Así que la iglesia ahora va llevando el evangelio a pesar de esta situación trágica de la muerte de Esteban, a pesar de la situación difícil de ser esparcidos. Ahora ellos están llevando por donde quieran que van, cumpliendo la misión, llevando el evangelio para redimir a personas para sí mismo, llevar a hacerse un pueblo para sí mismo. Y Dios va a hacer eso utilizando personas comunes y corrientes, discípulos, como en este caso a Felipe, a los apóstoles Pedro, Juan, pero también lo hace hoy día a través de discípulos, de personas comunes y corrientes como tú y como yo, para llevar a cabo su obra. Así que en este momento los discípulos están siendo esparcidos. Ellos van ahora por los caminos y ellos van esparciendo a sí mismo la palabra de Dios. Da una idea como el sembrador, ¿verdad? Iban por el camino y van sembrando la palabra. Ellos van compartiendo el evangelio. Dice el pasaje, iban predicando la palabra. Esa palabra, ahí ese término es evangelizar, evangelizo. Y ellos iban evangelizando la palabra, compartiendo el evangelio. Y uno de ellos es Felipe. Y Felipe iba yendo hacia la ciudad de Samaria y él les iba a predicaba a Cristo, dice la palabra. Así que el centro, como siempre vemos que la Biblia recalca, del mensaje del cristianismo es Cristo mismo. El centro del evangelio, el punto principal del mensaje que compartimos, que debemos compartir, es Cristo mismo. Así que siendo esparcidos, ¿cómo nosotros hoy día podemos ser discípulos? ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia a pesar de esas circunstancias? Bueno, debemos de tomar en cuenta en primer lugar el mensaje que debemos predicar. Y ese mensaje es el mensaje de Cristo. No hay otro mensaje más importante para el creyente, no hay otro mensaje más importante para una persona en esta vida, y no hay otro mensaje más importante en las escrituras que el mensaje de Cristo. De hecho, todas las escrituras apuntan a Cristo como el centro de ellas y como el punto culminante supremo de toda la revelación bíblica. Así
Así que eso mismo hacía Felipe. Felipe predicaba a Cristo, así mismo como Jesús, después de su resurrección, le enseñó a esos discípulos en Emaús, y luego 40 días con sus discípulos enseñándole la misma estrategia, la misma manera de ver, de interpretar las Escrituras, como todas las Escrituras apuntaban a él mismo, a Cristo. Eso mismo está haciendo Felipe, y él estaba predicando a Cristo. Todos los cristianos somos llamados a proclamar a Cristo, no solamente los evangelistas, como Felipe tal vez tenía el don de evangelista. Para aquellos que están dotados con el don de evangelismo, no solamente ellos, sino cada creyente, tenga o no el don específico de evangelismo, es llamado a evangelizar. Es un mandato de Dios y somos llamados a proclamar a Cristo. En medio de las circunstancias que vivamos, en el lugar donde estamos, porque es precisamente en el lugar donde estamos y el lugar que Dios nos lleva es donde Dios quiere que continuemos haciendo esta tarea. Así que Felipe se nos presenta aquí como ese primer, tal vez, misionero de la iglesia, el primero que sale a hacer esa misión que se nos nombra, se nos da el nombre, y él hace eso. Así que él había sido de gran testimonio. Él había sido uno de los 7 que había sido escogido para servir las necesidades junto con Esteban. Así que su fidelidad lo llevó a servir bien en la iglesia, servir al Señor en la iglesia bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Y ahora que había sido esparcido, él estaba cumpliendo con la misión de llevar el evangelio a sí mismo. Así que es esa obra evangelizadora de Felipe que empieza a dar el fruto de convertidos en el área de Samaria. Así que judíos y gentiles estaban conociendo ahora el evangelio. Los samaritanos estaban escuchando el evangelio. Pero recordemos que esta región de Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Era una ciudad y una región que eran enemigos. Había hostilidad entre los judíos y los samaritanos, porque algunos samaritanos se ofrecieron para ayudar a reconstruir el templo, fueron rechazados con desprecio, a pesar de que ellos afirmaban que eran adoradores del Dios verdadero. Ahí vemos en Esdras. Y esa hostilidad fue creciendo entre ellos y se fue ampliando aún más en ese periodo intertestamentario, y fue muy evidente en la época de los evangelios, en la época del Nuevo Testamento. Así que ese mismo Señor Jesucristo rompió con ese concepto, esa idea de esa división, y vemos al Señor Jesucristo yendo a Samaria, pasando intencionalmente por Samaria y predicando el evangelio no solamente a algún samaritano, sino también a una mujer samaritana, y él predica el evangelio. Así que ya los samaritanos habían escuchado por parte de Cristo, algunos de ellos habían escuchado del Mesías Jesucristo, y como Cristo el precursor de predicar en esta región. Mas sin embargo, ahora vemos directamente a Felipe predicando el evangelio en ese sentido. Así que Dios ya estaba preparando los corazones de estas personas, por supuesto, porque Felipe llega y vemos sus corazones dispuestos. No hay otra manera, ¿verdad?, de poder recibir el fruto del evangelio en un corazón, si ese corazón no es un corazón dispuesto, un corazón preparado para recibir el mensaje de Dios a través del evangelio y obedecer a ese llamado al evangelio. Así que vemos que Dios está preparando los corazones previo a Felipe ir. Y entonces Felipe iba predicando el evangelio. Como este grupo de samaritanos era medio judío, el pueblo judío, Dios estaba también usando los milagros, las señales a través de Felipe, para que ellos puedan tener esa confirmación que vemos de parte de Dios al pueblo de Israel, y aquí también a los samaritanos, para que ellos vieran la confirmación de que era Dios mismo obrando. Y vemos una obra de Dios en medio del pueblo y personas
creyendo. Dice que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Hemos mencionado anteriormente también cómo en diferentes ocasiones Dios va preparando, obrando en el corazón. Vamos a ver más adelante cómo Dios hace eso con una mujer llamada Lidia, que también ya prepara su corazón y hace que escuche atentamente las palabras luego más adelante de Pablo. Y vemos aquí también que esta ciudad estaba escuchando con gran regocijo, recibiendo la palabra de Dios. El fruto de esto, el fruto es una vida cambiada. El Evangelio transforma las vidas y trae gozo y trae alegría cuando hay tristeza y cuando hay desesperanza. ¿Qué mejor mensaje para predicar, para comentar, hablar a las personas en este tiempo que vivimos que el mensaje de esperanza del Evangelio que trae gozo pleno, verdadero, que no está atado a la circunstancia en medio de la situación que vivimos y predicar el Evangelio. Aquella ciudad dice que había gran regocijo. Así que estaba siendo impactada la ciudad con el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder de Dios. Ahí vemos en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio viene como ese poder, esa dinamita de Dios para hacer la obra de Dios, traer personas de muerte espiritual a vida espiritual, personas rebeldes ante Cristo y venir postrados a sus pies. Así que el Evangelio tiene ese poder transformador en la vida de personas. Así que ellos vienen, Felipe viene y sigue predicando y se nos va a presentar entonces aquí a alguien, un personaje que va a hacer una representación de que cuando vamos como iglesia, predicamos el Evangelio, algunos reciben la palabra de Dios de corazones que ya están preparados, pero otros no, otros a veces rechazan el Evangelio, pero a otro grupo puede ser que reciba ese Evangelio, esa semilla, pero que no produzca ningún fruto. Y vamos a tener un ejemplo de eso en la vida de esta persona que se nos llama Simón. Simón el mago, un personaje aquí en medio de este pasaje. Lo más triste que puede pasarle a una persona es que creyendo ser salvo se pierda eternamente. Que creyendo que es creyente, que ha nacido de nuevo, realmente no lo sea. Creyendo que andan en el camino estrecho que lleva a la salvación, realmente se hallan en el camino ancho, tal vez de la religión, de la moralidad que lleva a la destrucción. Así que el Señor Jesucristo mismo nos dijo que va a haber un grupo de personas grande que va a estar delante de Él en aquel día, en el día del juicio, y se presentará delante de Él y dirán: Señor, Señor, hicimos cosas por ti, hablamos en tu nombre, te conocíamos, pero el Señor le va a decir: yo no los conozco. Y dice la palabra del Señor que Cristo va a decir: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste es que en ese momento muchos se darán cuenta, para su horror, descubrirán que no estaban de camino al cielo, a la salvación como pensaban, sino que estaban de camino a la destrucción. Pero el Evangelio verdadero, predicado, la palabra de Dios predicada, la Biblia, siempre va a producir una fe salvadora, pero también puede producir falsos profesantes, una falsa fe. La semilla en la parábola del sembrador cayó en el camino, cayó entre espinas, cayó entre la tierra, otro cayó en buena tierra. Así que habrá algunos que caigan en buena tierra, semilla cayendo en buena tierra, otros no. Habrá algunas ramas que permanecerán en la vid, otras ramas no permanecerán y serán lanzadas al fuego. Así que hay una fe real, una fe verdadera
y hay fe falsa, una fe profesante que vemos aquí también como Simón el mago está profesando, pero que no es verdadera, porque la Biblia nos hace evidente que la fe verdadera produce frutos evidentes verdaderos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. La salvación es evidente, produce frutos de salvación. Por lo tanto, por medio de los frutos va a dar la evidencia de la salvación. Hebreos nos dice que nosotros somos aquellos que tienen fe para preservación del alma, los creyentes verdaderos, pero hay otros que retroceden para perdición. Nosotros, dice el autor, no somos del grupo que retrocede para perdición. También los evangelios nos muestran que en aquel día habrá trigo y habrá cizaña, y la cizaña va a ser muy parecida al trigo, pero no es trigo, va a ser trillada y echada al fuego. Por lo tanto, siempre va a haber profesantes del cristianismo, profesantes de la fe, pero que realmente no son salvos, que no son creyentes verdaderos. Y en este texto vemos esta persona, Simón, que parecería haber sido un creyente verdadero, incluso fue tan perspicaz, digámoslo así, fue tan convincente que Felipe mismo lo bautizó. Y vemos aún así el fruto de su propia vida. Pero cuando más adelante vemos que él intenta comprar con dinero el don del Espíritu Santo, el poder que estaba viendo en los apóstoles, entonces vemos que es desenmascarado. Así que hay personas de esta manera. Nosotros como creyentes debemos estar apercibidos, estar conscientes de que cuando predicamos el Evangelio va a haber personas que van a rechazar contundentemente el Evangelio. Otros van a creer o van a tener una profesión de fe, pero algunos darán frutos de una salvación genuina y otros no. Otros luego se da la evidencia de la veracidad de su fe a través de sus frutos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que tomar en cuenta entonces como iglesia al llevar el Evangelio a nuestra comunidad, a tomar la oportunidad que Dios nos da de predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares? Bueno, en primer lugar, el Evangelio nos llama a que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, un concepto correcto de la condición del ser humano. Y la Biblia presenta que la condición del ser humano sin Cristo, aparte de Dios, es una condición terrible, sin esperanza, una condición de condenación, bajo la ira de Dios, no solamente en una enfermedad espiritual, sino más bien también en muerte espiritual. La sociedad, el mundo presenta de que el hombre, el ser humano realmente es bueno en lo profundo, que todo realmente cada persona en su interior tiene un buen corazón, es buena persona. Pero Dios nos dice lo contrario. Dios dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. Romanos 3 nos presenta de que por cuanto todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Cuando usted va predicando el Evangelio y se encuentra con personas que le dicen, Dios siempre ha estado conmigo, entonces usted tiene hay una banderita roja que debe levantarse en su mente y en su corazón, y saber de que hay un concepto humano de que estamos bien con Dios. Pero la Biblia nos presenta que estamos mal con Dios, que naturalmente somos enemigos, que somos rebeldes, que hemos ofendido a Dios. Y si nosotros no nos sentimos de esa manera, no nos percibimos, no nos sentimos rebeldes, no nos sentimos perdidos, es porque no hemos entendido el Evangelio. Porque el Evangelio claramente nos presenta no solamente que estamos perdidos, sino la gravedad
de nuestra rebelión contra el Dios Santo y la consecuencia eterna de nuestro pecado delante de ese Dios Santo. Entonces, lo primero es que el Evangelio nos lleva a percibirnos de la manera correcta. Percibirnos y entendernos como pecadores necesitados de gracia, necesitados de la salvación. Si no nos vemos como pecadores, si no llegamos a la convicción de entender nuestra condición de pecado, no de un poquito malo, porque todo el mundo dice, bueno, todo el mundo peca. Sí, pero que entendamos la condición de nuestro pecado es importante, que entendamos la severidad y la depravación del corazón, porque nuestro pecado nos ha llevado a ofender a Dios y las cosas no van a estar bien al menos que seamos reconciliados. Y eso es precisamente la buena noticia del Evangelio. Así que el primer paso es que las personas deben entenderse perdidos. Simón tenía un concepto no correcto, totalmente contrario, tenía un concepto orgulloso de sí mismo. De hecho, ese era un gran personaje. Él asombraba a la gente y tenía mucho tiempo asombrando a la gente, pero considerándose a sí mismo como un Dios. Dice el versículo 10, este es el que se llama el gran poder de Dios. Así que él utilizaba esto que era la magia, o eso que con esta combinación de adivinación, tal vez prácticas ocultistas, podría ser engañosa, prácticas que la Biblia las describe como prácticas demoníacas en sí mismo. Y él está utilizando estos poderes y estas prácticas de adivinación y de ocultismo y de superstición para asombrar a las personas con un mensaje que no era el Evangelio, no tenía nada que ver con Dios, sino que lo llevaba a una adoración personal. El centro del mensaje de este Simón el Mago no era Dios, no era Cristo, no era el Evangelio. El centro era ¿qué? Sí mismo. Él estaba llevando a las personas a una admiración egolátrica a sí mismo, y al punto de que él se consideraba Dios o un semidios o casi Dios, y él llevaba la atención así, la gente le prestaba atención. Ahora, esa historia no es la única historia que encontramos ni en la Biblia, ni tampoco encontramos en la historia de la humanidad. A través de la historia vemos a muchas personas que se han levantado con falsos mensajes, con mensajes diferentes a las Escrituras, para sacar ventaja, para de alguna u otra manera llevar a las personas a sacar provecho de ese mensaje, provecho personal. Y Simón estaba sacando el provecho a esta situación. Él estaba llevando a personas, cautivando a las personas a un mensaje que lo llevaba a un culto a sí mismo. Y esta es la raíz de todo grupo que nosotros podríamos llamar hoy día como una secta. Es aquellos grupos que tal vez puede ser que tengan el nombre de Dios, o muchas de las sectas tienen la Biblia, ¿verdad? Pero no tienen el mensaje claro de salvación, sino que en lugar de estar centrados en el mensaje de la palabra y el personaje principal de la palabra de Dios, son grupos que llevan a la adoración de personas, de individuos, de grandes apóstoles o de profetas, o de personajes de ángeles y otras cosas que quitan el enfoque de Dios y lo ponen en las personas. A veces están los condimentos y los términos del Evangelio, términos bíblicos, pero que al fin y al cabo los llevan fuera de lo que es la doctrina, la enseñanza bíblica, nada que ver con el mensaje de la Biblia. Hay personas que en su ignorancia, engañados por el propio error, siguiendo las artimañas o los deseos también a veces
su propio deseo de buscar un mensaje acomodado a sus circunstancias. Entonces siguen estos grupos. Conocemos por ahí estos grupos que tienen la iglesia de los santos de Jesucristo, la gente de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones, que toman, no son iglesia, no son santos, no son de los últimos días, no siguen a Cristo. Y sin embargo cautivan a muchas personas y están intensamente en los últimos tiempos con campañas de cautivar a mentes ignorantes que no conocen la palabra de Dios, para llevarlos a ellos pensando que están predicando a Cristo, mas sin embargo tienen todo un mensaje distorsionado de la palabra, que no lleva a Dios, sino que se hacen ellos mismos dioses y buscan la gloria y el disfrute personal, y nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Y así muchos otros, los testigos de Jehová, que llevan quitan a Cristo como Dios y dicen no tenemos a Cristo, solamente Dios. Entonces ellos mismos restan el único camino de salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, es en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que no hay otro camino a la salvación sino a través de Cristo. Cuando quitamos a Cristo del centro, como Él mismo se proclamó, Él dijo ser Dios, y Cristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. De verdad, tanto tiempo he estado con ustedes, discípulos, y no lo han entendido, y Él nos se presentó a sí mismo como Dios. Por ese mismo motivo, el pueblo de Israel, los religiosos, líderes religiosos lo querían apedrear, y finalmente lo llevaron a la cruz, porque Él se hacía Dios, Él mismo se proclamó ser Dios. Y si Él no es Dios, entonces el evangelio de la Biblia, el evangelio que se nos presenta no tendría valor. Mas sin embargo vemos su gran victoria sobre la muerte, sobre la tumba, para probar la veracidad de su mensaje y exaltarse a sí mismo como Dios, y retomar su gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, estar en esa comunión con Dios. Así que sectas como esas, otras sectas como los adventistas, que ponen a Cristo y tienen a Cristo, mas sin embargo suman Cristo más otras cosas, Cristo más la profeta tal, o Cristo más el día sábado. Y entonces si no hay sábado no hay salvación. Entonces la profeta, los libros, el día sábado vienen a ser entonces su salvador, y dejan a Cristo de lado. Todo mensaje, todo grupo, toda secta, todo evangelio diferente al que está en la palabra de Dios es un evangelio incorrecto, es una falsa doctrina. El apóstol Pablo dijo: si algún otro predicare otro evangelio, aún un ángel del cielo, como predican los mormones, el ángel Moroni bajó del cielo con otro mensaje, y dijo el apóstol Pablo: algún ángel bajar del cielo con otro mensaje que que he predicado, sea maldito, sea anatema. Por lo tanto, no hay otra manera de salvación. El evangelio es exclusivamente en la persona de Cristo, y de manera clara nos da un camino de salvación. Por lo tanto, cualquier distorsión a ese mensaje de Cristo, cualquier distorsión a la persona de Cristo, a la naturaleza de Dios, cualquier distorsión al mensaje de la salvación y cómo podemos ser salvos, entonces es una distorsión al verdadero evangelio. Y el apóstol Pablo dijo: no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. La palabra de Dios nos lleva a ese evangelio de Cristo. Por lo tanto, Simón también ya tenía su propia secta, su primera secta ahí formada, tal vez llevando la adulación hacia sí mismo y considerándose a sí mismo. Y tenía personas que escuchaban. Lo más triste de estos mensajes, mensajes falsos, de los falsos profetas, es que tienen personas que le siguen, personas que llevan sus engaños, personas que están dispuestos a darle su dinero
para recibir también ellos mismos lo que están buscando querer escuchar, que están dispuestos a entrar en shows y espectáculos que parecerían payasadas y cosas tramadas para el engaño de las personas, para aprovecharse emocionalmente, abusar de las personas, económicamente, engañar y estafar a las personas. Y Simón el Mago era uno de ellos y estaba precisamente haciendo su espectáculo, sus noches de milagros, sus espectáculos de poder, que eran todo basado en la magia, y muchas personas creían en él. Dice, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Lo tenía, dice en mi país, engatusado, lo tenían enredado con ese mensaje por mucho tiempo, y las personas estaban ciegas. Pero la luz del evangelio es más poderosa y puede penetrar aún en los lugares más oscuros, y cuando el evangelio llega a esta ciudad, esas personas que estaban esclavizadas y encadenadas por la mentira de este charlatán, falso profeta, ahora son rotas esas cadenas, liberados al ver la verdad de Cristo y ver la gloriosa persona de Cristo, venir a Él en arrepentimiento y fe y ser transformados y tener una nueva vida y una nueva salvación en Él y un gozo en Él. Entonces ahí estaba entonces el evangelio haciendo su efecto en medio de esta ciudad, y Felipe seguía anunciando su mensaje cristocéntrico. Dice, Felipe anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, y ahí entonces se bautizaban tanto hombres como mujeres. Esto era una revolución increíblemente, digámoslo así, espiritual, claro está. No estamos hablando físicamente. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no es con espada. Era una revolución del cambio de almas y del el evangelio entrando a atacar el reino de las tinieblas y sacando personas del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Y estas personas se estaban bautizando y estaban socialmente yendo en contra de la corriente, mujeres dando el valor que Cristo dio a la mujer igual que al hombre ante el reino de Dios para venir a Él en salvación. Eran salvos, eran bautizados también. Entonces este famoso engañador también vino, ¿verdad? Estaba ahí en la curiosidad, estaba pasando este tumulto, y él también vino y dice que él creyó. Y no solamente creyó, sino que también se bautizó. Otra vez la perspicacia y el engaño de alguien que puede profesar la fe y engañar al más astuto, engañar al mismo Felipe y ser bautizado. Y entonces él continuó con él y ahora le seguía a Felipe y veía las cosas que él hacía y estaba maravillado. Los ojos se le iban abriendo cada vez más grandes a Felipe, porque dice, wow, ahora sí me voy a hacer de dinero. Si antes yo me hacía de dinero, ahora con este poder, ahora sí me voy a hacer más de dinero. Y estaba él tramando su plan que iba a hacer. Y entonces en medio de todo esto vemos un actuar bíblico en cuanto a las misiones, y es que la iglesia en Jerusalén oyó que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, y entonces ellos envían a Pedro y a Juan. Entonces Felipe, siendo un diácono de la iglesia de Jerusalén, estaba en comunicación con su iglesia madre, con su iglesia que lo había enviado. Se había salido, vemos aquí una comunicación, por lo tanto seguía en contacto. Este diácono fiel, de un servicio fiel a la iglesia, se mantenía en contacto. Y ahora la iglesia envía a los apóstoles, a Pedro y a Juan, también enviados al campo misionero. Entonces vemos aquí que las iglesias son plantadas por iglesias. Discípulos no plantan iglesias, sino que iglesias plantan iglesias. Una iglesia estructurada y organizada con un liderazgo bíblico estructurado, comisiona y envía a hombres fieles
de testimonio para la obra del Evangelio, y ellos plantan iglesias. Este relajo de que personas se levantan en cualquier momento y dicen, bueno, yo me siento, yo voy a plantar una iglesia. Entonces me junto con un grupo de personas y ya eso, una carpita, le pongo un letrero y esa es una iglesia, y empiezo a cobrar ofrenda ¿verdad? Y empieza ese grupo y ya es llamado una iglesia. Bíblicamente, eso no es una iglesia. Bíblicamente, iglesias son plantadas por iglesias saludables, con estructuras bíblicas que están enviando a personas a plantar otras iglesias. Son enviados, son impuestas las manos, y una oración, un envío, una comisión, una delegación y una autoridad transferida para que esas personas puedan y vayan, planten iglesias y se mantengan, así como vemos aquí, en comunicación con sus iglesias madres, y los apóstoles van. Entonces van comisionados a ver esta obra, cómo va a Felipe en su misión, y ellos van también a apoyar la misión que estaba pasando en Samaria. Recordemos nuevamente la obra de Dios en este pueblo que había sido enemigo de los judíos por tanto tiempo. Era algo grande, era una gran noticia, y ellos iban allá. Entonces Dios también está llamando a gentiles, aún de aquellos que no son nuestra preferencia, y Dios lo estaba haciendo, y ellos fueron allá. Entonces ellos descendieron, y entonces dice la palabra de Dios que oraban por ellos. Ahora, si nosotros vamos a predicar el Evangelio, solamente tenemos que tener un concepto correcto de lo que somos nosotros, un concepto correcto de lo que es la salvación, como hemos hablado, sino también tenemos que tener un concepto correcto de la obra y la persona y la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo no como una fuerza, no como una influencia, no como una emoción, sino como una persona divina, como Dios mismo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iba y que no lo iba a dejar solo, que Él iba a enviar a otro, en ese concepto de otro de su misma naturaleza, y que iba a ser el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa persona divina, iba a recordarles todo lo que Jesucristo le había enseñado, lo iba a guiar, lo iba a convencer de pecado, justicia y juicio, su ministerio en el mundo. Le iba a glorificar a Cristo. Dice, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Y entonces el Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad ejercida en la iglesia. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es simplemente una influencia, sino que es una persona de la Trinidad. Y lo vemos el mismo Señor Jesucristo exaltando y poniendo al mismo nivel las tres personas de la Trinidad, cuando en la fórmula bautismal él dice, vayan, prediquen el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ambos en la misma plataforma, la misma persona. La Biblia nos presenta a Dios en su revelación a sí mismo, no como tres dioses, sino como un Dios en tres personas, obrando en la salvación, obrando en la creación, obrando en la expansión de la iglesia en este caso. Y vemos entonces que el Espíritu Santo está ahora obrando en medio de este proceso. Jesucristo se ha ido, pero ahora el Espíritu Santo está activo en la iglesia para aplicar esa obra de salvación y continuar esa misión, ese proceso de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es aquí, lo vemos aquí entonces también haciendo esa obra. Pero vemos aquí un pasaje que tal vez sea un poquito complicado para algunos, pero que realmente no lo es. Dice aquí que cuando los apóstoles
descendieron, oraron por ellos en el versículo 15 para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que este pasaje, muchos de aquellos que enseñan que los cristianos reciben al Espíritu Santo después de la salvación como una experiencia, una segunda experiencia, ellos se apoyan en este pasaje y en otros similares, y que ellos sostienen que aquí hay un ejemplo claro de personas que eran salvas, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, que eso de recibir el Espíritu Santo puede ser una segunda experiencia en la vida del cristiano. Pero esa enseñanza no es una enseñanza correcta, porque esa enseñanza no está prestando atención al carácter transitorio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos va presentando esa transición de la iglesia, del grupo de creyentes judíos, ahora a formar el cuerpo de la iglesia con una nueva estructura de liderazgo, una nueva relación, dinámicas con el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu Santo ya no solamente va a estar con ustedes, sino que estará en ustedes. Ahora una nueva interacción, que el Espíritu Santo venía a ser morada en la vida del creyente. Vemos una transición de las costumbres judías y del templo hacia lo que es constituirse como iglesia y dar forma a la iglesia en sí misma. El libro de los Hechos va transicionando. En este momento recordemos que la iglesia todavía no tiene todo el canon de la Biblia, todas las escrituras. Tenían el Antiguo Testamento y todavía no tenían las escrituras del Nuevo Testamento. Todavía estaba en transición también el complemento, el completar el canon de la Biblia, todos los libros inspirados por Dios también en el Nuevo Testamento. Así que tiene un aspecto transicional. Así que vemos claramente, luego en los Hechos va transicionando, y luego ya vemos en las cartas a las iglesias, entonces ya una doctrina formada, una estructura y una enseñanza clara acerca de las dinámicas, las doctrinas de la iglesia. Y no existe tal cosa en las escrituras como un cristiano que no haya recibido el Espíritu Santo. Porque claramente, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que esa unión o ese bautismo en el espíritu, dice, en un mismo espíritu todos, ¿cuánto? Todos. Todo creyente es bautizado en el Espíritu en el momento de la conversión. La idea es que el Espíritu nos sumerge y nos hace parte del cuerpo universal de Cristo, de la iglesia. Ahora, ¿por qué los samaritanos y más adelante gentiles tuvieron que esperar que vinieran los apóstoles para que entonces recibieran el Espíritu Santo? Bueno, otra vez, durante cientos de años, los samaritanos, los judíos, ellos habían tenido una pugna, habían sido rivales, y los judíos no consideraban a los samaritanos ni siquiera como judíos. Y si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo independientemente de la iglesia en Jerusalén, lo que hubiera pasado es que esa división probablemente se hubiera aumentado, se hubiera perpetuado. Pero no podían haber dos iglesias separadas. Según el plan de Dios había hablado de la unidad de los creyentes, pero no podía haber una iglesia judía y una iglesia samaritana. Si Dios había diseñado una sola iglesia en la cual, como dice Gálatas, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que en ese sentido, Dios al retrasar la venida del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan llegaran, Dios lo que estaba haciendo en ese momento era preservando la unidad de la iglesia.
Los apóstoles tenían que ver por sí mismos y dar a la iglesia en Jerusalén ese testimonio de primera mano, ese testimonio de lo que estaba pasando, de que el Espíritu Santo había ciertamente descendido sobre los samaritanos. Ellos también, los samaritanos, debían estar bajo la autoridad apostólica y asimismo ser una expansión. La iglesia naciente de Samaria era una iglesia que iba a nacer desde la iglesia de Jerusalén, unida y sometida también a ellos. Los creyentes, tanto judíos como samaritanos, estaban vinculados en un solo organismo, en una sola identidad, en un solo cuerpo de la iglesia. Así que gloria a Dios por cómo Dios va confirmando ese proceso de expansión y de transición a través de los hechos. Pero hoy en día los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Como habíamos leído, todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Así que ya no hay necesidad de demora. Después de que los judíos y los gentiles, los samaritanos y los santos antiguos de los testamentos ya estuvieran incluidos en la iglesia, ya no hay necesidad de esto, sino que somos incluidos. Dice Efesios también que somos sellados, habiendo creído en Él, en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Es una promesa de Dios, porque Dios ha prometido eso en el momento de la conversión. No hay necesidad de esperar otro momento, sino que de manera simultánea recibimos al Espíritu Santo en el momento de la salvación. Así que en este contexto, ve entonces, todavía está pendiente, atento a sus ojos, Simón el mago, y viendo lo que está pasando. Y entonces él dice a la iglesia, a los discípulos, bueno, esto es algo maravilloso, esto oran, imponen las manos y ahora reciben el poder, el Espíritu Santo. Entonces él empieza, bueno, yo quiero también ese poder. Yo también quiero eso. Y dice, denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel que yo ponga en las manos también reciba el Espíritu Santo. Y dice, y les ofreció dinero. Ahora, esto que él está haciendo es que él está tratando de comprar por precio, de negociar el poder que los apóstoles estaban recibiendo. Estaba queriendo comprar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de hecho, se acuñó a este personaje el término simonía, que ha venido a representar a través de la historia cualquier compra y venta de cargos eclesiásticos en la historia de la iglesia. El Simón, el que compra los cargos. Sin embargo, nada de lo que Dios nos presenta en la palabra, lo que Dios tiene, está a la venta. Y sin duda alguna, tampoco el Espíritu Santo está a la venta, ¿verdad? ¿Por qué nada de lo que Dios tiene está a la venta por precio? Porque no hay nada que el ser humano pueda ofrecer de su propia capacidad que Dios necesita. No hay nada que el hombre tenga que pueda ofrecerle a Dios. El Espíritu Santo es derramado libremente, gratis, como una bendición espiritual sobre sus hijos en el momento de la salvación. Es lo que decía el profeta Isaías en Isaías 55:1, cuando él dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Todo lo que viene de Dios no es un negocio de dinero, pero muchas personas que no conocen las Escrituras se dejan envolver o se esfuerzan de manera descabellada, tonta, de querer comprar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y tenemos a los payasos modernos que salen en los televangelistas en la televisión y salen diciendo, si usted siembra tanto dinero, entonces va a cosechar tanto, y empiezan a hacer negocio
con el evangelio empiezan a hacer negocio y a engañar a las personas. No se deje engañar, no deje que otros amigos, familiares de ustedes sean engañados, engatusados, envueltos, atrapados por esas mentiras de estos farsantes, estafadores que se dicen ser a sí mismos enviados de Dios o evangelistas. Esto no está en la Biblia, la Biblia no lo apoya, no es un movimiento de Dios, mas sin embargo es algo diabólico, algo satánico, no de Dios. Y por eso es la reacción de los apóstoles a lo que él estaba diciendo, y fue una reacción bastante fuerte. Recordemos que Pedro es impetuoso, y Pedro en este momento vemos que estaba furioso, y verbalmente lo dice aquí. La traducción que tenemos es tal vez una traducción que lo hace un poco más suave, pero algunos lo han traducido como lo que le estaba diciendo es: al diablo contigo y con tu dinero. Esto es algo satánico. Vete, que contigo, que te vayas tú y tu dinero al infierno con lo que estás haciendo. Ese punto de vista es algo blasfemo, pensar que el Espíritu Santo es una mercancía que se puede comprar, y es lo que vemos en el Evangelio de la prosperidad, que pueden negociar con la compra o el trueque de recibir dinero y de dar para recibir, como si fuera transacciones bancarias. Eso es blasfemo y es una ofensa en cuanto a Dios. Así que ellos tenían un concepto totalmente concepto errado del Espíritu Santo. Pero también, si vamos a predicar el Evangelio, debemos tener por último, un concepto correcto del pecado. Y entonces lo que le dice Pedro a Simón el mago es importante, es el llamado del Evangelio a los perdidos. Por eso sabemos acá en este contexto que no era un verdadero creyente, dice el versículo 22. Por tanto, arrepiéntete. Es el concepto de volverse del pecado hacia Dios, ¿verdad? Él dice: quizá ruega al Señor a ver si es posible que te perdone de este intento, de este pensamiento de tu corazón. Está hablando de alguna ofensa grande contra Dios, y dice en la condición que se encuentra. Aquí otro recalcar más la condición del pecador delante de Dios. Dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Ese concepto de hiel se refiere a algo amargo, se refiere a la bilis, ¿verdad? Y ese otro concepto de amargura, una condición triste, una condición desagradable. Y esto representa la triste realidad de alguien que no conoce al Señor, que está esclavizado por el pecado. La Biblia dice: si alguno comete pecado, es esclavo del pecado. El pecado esclaviza, es un amo, un verdugo terrible para aquellos que están bajo el pecado, y es un amo muy cruel. Proverbios 5:22 habla del pecado y dice: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. ¿Ves? En los lazos del pecado. El pecado esclaviza, el pecado lleva a una cárcel. Simón estaba atrapado en su pecado. Él quiso, por la hipocresía y la falsa profesión de fe, tratar de engañar a los apóstoles, y pudo engañar a Felipe. Pero la mentira tiene patas cortas. No podemos engañar a Dios. Dice la palabra de Dios: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vimos aquí la condición. Dice Pedro: arrepiéntete. La única solución para el pecado es a través del arrepentimiento, venir a Dios con un dolor de haberle ofendido, de ser rebelde ante Él, y pedirle perdón por nuestro pecado, arrepentirnos, dolernos de nuestro pecado y recibir la salvación que viene gratuitamente a través de la fe y el arrepentimiento, la fe en la persona, solamente y únicamente en la persona y la obra de Cristo para salvación, no por las obras. Simón dice: rueguen para que Dios
para que no me sobrevenga lo que han dicho. ¿Ven? Él nos dice, Él no da un paso de arrepentimiento ante Dios y viene ante Dios diciendo, Dios, perdóname, estoy arrepentido, sino que vemos que Él está dolido por las consecuencias de su pecado, pero no dolido por su pecado. Él está dolido porque ha sido descubierto. Él está dolido porque esta vergüenza, pero no está dolido por su verdadero pecado. Hay personas que se entristecen, que pueden mostrar cierto dolor, pero muchas veces un dolor por lo externo, un dolor por otras cosas, pero dice la palabra de Dios que el dolor bíblico, la tristeza que es según Dios, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque hay una tristeza que dice que es del mundo, y esa tristeza del mundo produce muerte. Una tristeza natural, carnal, no produce vida, produce muerte. Mas sin embargo, la tristeza que viene de Dios, que lleva a la salvación, que lleva al arrepentimiento para la salvación, produce vida. Y ese es el llamado del Evangelio, un llamado al arrepentimiento, dejar las armas de rebeldía y venir a Cristo arrepentido por el pecado. Así que, iglesia, cuando vayamos ahora a ser iglesia donde Dios nos ha enviado, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros lugares de estudio, nuestros familiares y amigos, que podamos predicar el Evangelio y ser testigos. Pero asegurémonos de que tenemos un concepto correcto de nosotros mismos y de quién es el hombre delante de Dios, un concepto correcto de la salvación, que tengamos un concepto bíblico correcto del Espíritu Santo y un concepto bíblico del pecado, porque es ahí donde vamos a estar cumpliendo con ese mensaje que Felipe predicaba, que era un mensaje que apuntaba a Cristo y que llevaba a las personas al arrepentimiento y a la fe en Él mismo, en Cristo. Así que ese es mi deseo. Si no has llegado a conocer a Cristo, estás en rebeldía, estás en hiel de amargura y de pecado, y tu destino es un destino muy triste y muy amargo. Mas sin embargo, aquellos que creyeron verdaderamente en Cristo en esta ciudad eran gentes que tenían un gozo verdadero. El gozo verdadero viene de una vida nueva que solamente Cristo da cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Que Dios nos dé el poder y la gracia como creyentes para vivir eso, entenderlo en nuestra propia vida y predicarlo de manera correcta para aquellos que lo necesitan en esta vida, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar donde Dios nos lleve y nos esparza para que nosotros esparzamos la semilla del Evangelio. Oremos. Padre, tu palabra es fiel, tu palabra es veraz y nos da el camino correcto para la salvación. Nos abre la luz para que sea descubierto la mentira de la falsa enseñanza, la falsa doctrina, los falsos maestros, Señor, son descubiertos ante el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos como hijos tuyos a entender cada vez mejor el Evangelio para predicarlo de esa manera, de una manera bíblica y correcta, para que personas puedan entenderlo, para que nosotros podamos vivirlo y tener ese gozo maravilloso que viene del fruto del Evangelio. Y que, Señor, que aquellos que nosotros vayamos predicando el Evangelio puedan escuchar de manera clara y fiel, sabiendo que tuyo es el fruto, tú preparas el corazón, tú das el arrepentimiento y la fe, y tú eres el que traes a las personas en arrepentimiento a ti. Sin embargo, nosotros somos llamados a cumplir, a predicar fielmente el Evangelio, Señor, porque tú utilizas canales humanos, hombres comunes y corrientes, siervos tuyos que llevan fielmente tu Evangelio para que personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, el mundo necesita de Cristo, necesita la verdadera esperanza. Señor, rescata de las garras del maligno a tantas personas que están siendo engañadas por falsos maestros y, Señor, falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Señor, y que tú puedas traer la luz de tu Evangelio por medio de tus hijos, Señor, y que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe a la persona de Cristo, porque solo en Él, únicamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
En ese nombre que oramos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga.